Buenas tardes chicos con todos, ¿cómo están? Son las 2:06, así que vamos a comenzar a dar comienzo con la clase. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Me imagino que se está bien, se estará escuchando bien, así que voy a dar comienzo a la clase de hoy día. Vamos a iniciar un poquito hablando un pequeño resumen de lo que hablamos en la clase pasada, lo que fue el inicio del tema 4, lo que es enlaces químicos y geometría molecular. En esta clase vamos a abarcar hasta lo que es estructura de Lewis. Ok. Como nosotros sabemos, a la final los elementos no se encuentran, de manera natural no se encuentran estables en la naturaleza, ¿verdad? Sino que nosotros nos encontramos unidos con otros compuestos y la unión justamente entre átomos es lo que nosotros conocemos como un enlace. Al momento que se enlaza, ellos alcanzan una estabilidad. ¿Cuál es esa estabilidad? Es la estabilidad de su gas noble siguiente. Es decir, que por ejemplo, los elementos se acercan a todos estos gases nobles y alcanzan un número específico en su configuración electrónica. Esa regla, que se le llama regla del octeto, justamente nos indica que alcanzar 8 electrones en ese último nivel de energía, nosotros automáticamente ya alcanzamos la estabilidad, excepto con un elemento, el helio. El helio es el único elemento que es estable solo con 2 electrones. Eso es debido a porque en ese orbital se encuentra nomás, solo se encuentra un orbital en ese nivel de energía, ¿verdad? Entonces solo pueden entrar hasta máximo 2 electrones. Listo. Continuando, sabemos nosotros que en la simbología que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? Donde los electrones de valencia, es decir, el número que se encuentra arribita de cada uno de los grupos de los elementos representativos, utilizamos justamente mediante puntos la cantidad de electrones de valencia. Vimos también que tenemos 3 tipos de enlaces, ¿verdad? El enlace iónico, el covalente y el metálico, el cual nos dice que el enlace iónico, para que sea considerado enlace iónico, es porque tiene que haber una transferencia de electrones, haciendo que uno quede catiónico y uno quede aniónico, es decir, uno positivo y uno negativo. Tiene que formar así de ley, es la única condición. Esa es la definición para que sea un enlace iónico, que exista un elemento que sea donador de electrones y un elemento que sea receptor de electrones. Tenemos ahora también el enlace covalente. Los enlaces covalentes, en cambio, a diferencia del anterior, es que ellos no se transfieren electrones, sino que ellos buscan compartir. Normalmente gracias a que son elementos que ambos casos, ambos elementos buscan llevarse electrones. Entonces, como ninguno de los dos se pone de acuerdo, como que es como si ellos dijeran, ah, bueno, vamos a compartir entonces. Y listo. Mientras que el enlace metálico son enlaces formados únicamente por metales y sabemos que se unen mediante una nube electrónica, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. También vimos que entonces, si decimos que un enlace iónico corresponde a la transferencia de electrones, es fácil o obvio, por así decirlo, de pensar que debe ser porque está formado entre un metal y un no metal. Porque los metales son justamente elementos que tienen la facilidad de ceder electrones y los no metales tienen la capacidad de atrapar electrones. Entonces esa combinación los hace perfecto para que sea un metal y un no metal, un enlace iónico. En cambio, los enlaces covalentes que son compartidos están nuevamente conformados por dos no metales debido a que los no metales tienen como esa particularidad de querer captar electrones. Entonces, como ninguno de los dos se pone de acuerdo, pues bueno, lo comparte. El metálico obviamente es metal-metal. Sin embargo, esa no es la condición que define el enlace iónico en el enlace covalente. Para que lo defina debe hacer una transferencia o compartirse electrones respectivamente. Y lo que a nosotros nos va a determinar si es que se están compartiendo o si se cedieron los electrones es la diferencia de electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad justamente es la capacidad que tienen los elementos de llevarse electrones. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la diferencia de electronegatividad? Recuerden que esto es simplemente nosotros cuando obtenemos lo que estaba, por si acaso, si ven que en la pantalla como que se les va por un momento a medida que yo escribo, no se preocupen, ha pasado todo el día, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con la diferencia de electronegatividad? ¿Cómo sacamos nosotros ese valor? Nosotros tenemos esto aquí, este aquí es un enlace, ¿verdad? Este aquí es el famoso enlace.
Nosotros para sacar la diferencia de electronegatividad lo que tenemos que hacer es la electronegatividad que se encuentra antes y después del enlace. O sea, el valor que se encuentra antes, es decir, la electronegatividad de X y la electronegatividad de Y. Y simplemente la diferencia de electronegatividad viene siendo la resta. La resta entre ese Y, la electronegatividad de X y la electronegatividad del elemento Y. Ojo que si es el mismo elemento, no sé, me invento un Y, listo, no pasa nada, es la diferencia de ambos y obviamente daría cero. Pero si son elementos distintos, pues bueno, ya saben. Ojo que no es que necesariamente el de acá, el de Y deba ser primero y X es segundo, o sea, que primero vaya el valor de después y luego el de antes de la rayita del enlace. Pero más bien simplemente siempre pongan el mayor menos el menor y ya está. No se hagan lío. Hacer alguna pregunta por si acaso, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Bueno. A la final vimos un poquito sobre estos enlaces, cómo se forman. Sabemos que en los enlaces covalentes pueden existir enlaces dobles, triples y simples doble y triple. Pero en la final hay un concepto importante en esta parte, que hay veces que nos suelen preguntar por la polaridad del enlace. ¿Qué es este asunto de la polaridad del enlace? A ver, ustedes saben que a la final los electrones se encuentran, cuando uno tiene un enlace covalente, los electrones se están compartiendo, ¿verdad? Es decir, que tenemos un electrón de un átomo y un electrón de otro átomo. Pero ¿qué pasa cuando esos electrones que están, o que bueno, que los solemos dibujar, son de átomos iguales? Cuando nosotros tenemos electrones de átomos iguales, lo que pasa es que ambos tienen un mismo valor de electronegatividad, ¿verdad? Entonces, como tienen el mismo valor, ninguno puede ejercer mayor fuerza para llevarse esos electrones ni para un lado ni para el otro. Entonces buscan mantenerse justo aquí como que en el centro. Debido a que se mantienen en el centro, se puede decir que la diferencia de electronegatividad es cero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la diferencia de electronegatividad es baja, no genera ningún polo. Y como no genera ningún polo, se le conoce a eso como enlace covalente apolar, porque no genera carga, no genera un polo. Pero en cambio, ¿qué pasa si el elemento es distinto? Si el elemento es distinto, o mejor dicho, las electronegatividades son distintas, lo que pasa es que los electrones que deberían estar en el centro, ellos buscan moverse, porque ellos buscan obviamente el elemento que sea más electronegativo. Y entre los dos sabemos que el flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los electrones generalmente ellos buscan estar técnicamente un poco más cerca del flúor que del cloro. Entonces, al estar más cerca del flúor, ¿qué es lo que pasa aquí? El que él internamente genera un polo negativo. Mientras que en el cloro, de donde estaban los electrones, esos electrones están un poco más desplazados hacia el otro lado, aquí genera un cambio, un polo positivo. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Pero ojo, que igual la diferencia de electronegatividad tampoco es tan alta. Está en un rango, tiene que estar entre 0,4 bueno, entre 0,5 en realidad, porque si, eso es si el valor le sale 0,4 eso es apolar. El que le sigue 0,5. Si a partir de 0,5 hasta 1,7, aquí se incluye hasta 1,7, eso resulta en la diferencia de electronegatividad, es porque se lo siguen compartiendo. Ojo, sigue siendo compartido, pero es un compartido que genera un polo, es decir, es un covalente apolar. Es decir, se están compartiendo, pero casi que como que casi que los está dando, pero no los está dando sino que únicamente los están compartiendo, pero el más electronegativo se los lleva para él, entonces genera ese polo negativo. ¿Y qué pasa en cambio con el enlace iónico? El enlace iónico, en cambio, la electronegatividad es tan fuerte que en cambio, por ejemplo, en estos enlaces, el cloro es mucho más electronegativo que el sodio, ¿verdad? Este es el cloruro de sodio. Entonces el electrón que está en el sodio va y se transfiere hacia el lado del cloro, haciendo que este quede cargado positivamente y el de acá negativamente. Entonces, es como el mismo efecto que está acá abajo, pero aquí la diferencia es que está aquí, como es mucha la diferencia de electronegatividad, de hecho tiene que ser mayor a 1,7 entre los dos elementos, y
Como es tanta la diferencia, él ejerce suficiente fuerza y lo arranca. Ya no decide, no, como que dijera, no, ¿sabes qué? Soy muy electronegativo, tú no, pasa para acá ese electrón. En cambio, en el flúor dice, ok, tú también eres electronegativo, yo también, ¿sabes qué? Compartamos. Más o menos así funciona. ¿Ya? Vamos a ver justo, estos son los valores que nosotros más vamos a utilizar para electronegatividades. ¿Por qué no utilizamos los que están en metales de transición? Porque recuerden que a la final nosotros queremos formar estructuras de Lewis, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que si los metales de transición no tienen variación fija, entonces no tendríamos una estructura clara de cómo poder dibujarlos. Y aparte, aunque bueno, igual la estructura de Lewis de los enlaces iónicos no se forma como tal. O sea, si ustedes le piden estructura de un enlace iónico, deberían dejarlo vacío en algún taller o si les toca una prueba sería una respuesta tipo así, como un enlace, pero un lado positivo y un lado negativo. Pero bueno, dejando entonces de lado el enlace iónico, la mayoría son covalentes de los que vamos a ver. Entonces los enlaces covalentes tienen que ser entre no metales. Entonces, ¿qué valor nos interesa más? Los de aquí, a la final. Y uno que otro metal, obviamente, por ahí, que porque hay metales que se unen con no metales y forman igual enlaces covalentes, que es lo que vamos a ver en el ejemplo de acá abajo. Por ejemplo, en el primer caso tenemos yodo molecular, ¿verdad? El yodo molecular se escribe así. Y bueno, ojo, para hacer la polaridad de enlace, que es lo que estamos viendo, ojo, polaridad de enlace, nosotros no necesitamos dibujarlo, a diferencia de la polaridad de molécula, que ya lo veremos más adelante. La polaridad de enlace, él no necesita dibujarlo, solo necesita sacar la diferencia de electronegatividad. Solamente que aquí, ojo, que como si le hacemos la estructura, que le digo que no es necesario, ¿cómo nos queda? Yodo del otro lado y yodo. Entonces necesito la electronegatividad de este aquí y la electronegatividad de este que está acá. Obviamente quedaría el mismo valor. Si vamos a la tabla, vemos que el yodo tiene electronegatividad de 2,5. Entonces sería 2,5 restado de 2,5 y eso obviamente nos queda cero, ¿ya? En cambio, por ejemplo, este que está aquí, a la final, no necesito dibujarlo, solo necesito la electrónica. Pero porque, antes de pasar a eso, ¿por qué aclaro lo de que el dibujarlo en este caso no vaya a generar confusión? Es que, a ver, como le digo yo, ustedes para sacar la diferencia de electronegatividad no necesitan dibujarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes llegan a ver estos casos aquí, y luego ven casos como por ejemplo el de acá, ni, el del amoníaco es este aquí, ¿verdad? Entonces, ven estos casos y dicen, ah, bueno, si aquí había dos yodos y lo resté por dos, acá yo lo resto por tres. O comienzan a multiplicar el yodo por tres. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque, le digo, no es necesario dibujar. Pero si ustedes dibujan la estructura, ustedes se darán cuenta de que antes del enlace que está el hidrógeno y después el nitrógeno. Entonces, solo hay que comparar la energía de ionización de un hidrógeno y la energía de ionización de un nitrógeno. No necesitamos de otro más. Por eso es que no se multiplica por dos. Solo que en el caso del yodo, la estructura obviamente le queda antes del enlace un yodo y después del enlace, pues otro yodo por consecuencia, ¿no? Pero bueno, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cómo sacamos la electronegatividad de este compuesto, del que está acá, del amoníaco? La diferencia de electronegatividad simplemente es la electronegatividad del nitrógeno menos la del hidrógeno. O, hay veces que la gente pone el de la derecha primero y luego el de la izquierda. Ustedes no se complican la vida, simplemente resten el de mayor valor menos la de menor valor. Y ahí automáticamente les va a dar la respuesta. Al final es un delta. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos la electronegatividad de, ¿qué elementos era? Se me fue. Nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno es 3,0 y la hidrógeno es 2,1. Entonces simplemente restan del mayor 3,0 y del menor 2,1. Y esto da 0,9. Y si nos vamos a la tablita, vemos que si estuviera entre 0 y 0,4, eso fuera covalente no polar.
Pero como estamos en el segundo rango de 0,5 a 1,7, eso es covalente polar. Entonces esto aquí es covalente polar. ¿Listos? Vamos con, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa en cambio? Voy a borrar esta estructura. ¿Tienen alguna pregunta con esta de aquí? Por ejemplo, a los chicos que han llegado, que creo que han llegado los chicos más, luego me hacen para, de acuerdo para tomarles asistencia, porque por si acaso la asistencia sí se está tomando, pero no es parte del porcentaje de reprobación, pero sí se está evaluando la asistencia. Bueno, aquí tenemos aluminio y cloro, entonces, muy simple, no nos interesa que estén tres átomos de cloro, no nos interesa, simplemente restamos el valor del aluminio y el del cloro. Obviamente el del cloro primero, porque el cloro es más electronegativo, ¿verdad? Entonces va a tener más valor. El cloro es 3,0 y el aluminio es 1,5. Acá es 3,0 menos 1,5 y podemos ver que la resta nos da 1,5. Pero aquí podemos darnos cuenta de una cosa, que el aluminio es un metal, ¿verdad? Y el cloro es un no metal. Sin embargo, esto no nos asegura que sea un enlace iónico, porque de hecho no lo es. Porque podemos ver que el valor de electronegatividad es 1,5, no llega a 1,7, es un poquito débil. Entonces no llega a haber una transferencia de electrones porque la electronegatividad no es mayor a 1,7. Y como no se están transfiriendo los electrones, simplemente se están compartiendo. Entonces, como se comparten, esto es covalente. Pero igual hay una diferencia, hay un polo generado, ¿verdad? De ley tiene que haber un polo generado, esto es covalente polar. Dejo yo para que ustedes hagan el CO2, pero por ejemplo, para que quede claro, voy a hacer el segundo, el de bromuro de sodio. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el valor del bromo en la electronegatividad? Ustedes van aquí, el bromo es 2,8 y el sodio 0,9. Entonces nosotros sacar la diferencia de electronegatividad, sabemos que el sodio es 2,8 menos 0,9. 1,9. Exactamente, 1,9. Entonces, como es 1,9 es mayor a 1,7, lo cual es correcto, por lo tanto, este enlace, ¿qué sería? Un enlace iónico. Iónico. Muy bien, listo. ¿Está claro esto de ahí? Así, es así de simple como se saca para saber la polaridad del enlace. Ojo, la electronegatividad calcula la polaridad del enlace. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es lo mismo que la polaridad de la molécula. A la final, porque tenemos casos, por ejemplo, y este es uno de los casos muy comunes que salen. Tenemos el fósforo, el pH3, el fósforo, hidrógeno e hidrógeno también, ¿verdad? Porque tiene un par de electrones aquí. La electronegatividad del fósforo es 2,1. La del hidrógeno también es 2,1. Por lo tanto, cuando sacamos la polaridad, ojo, de enlace, es decir, la que está aquí, la polaridad de aquí, resulta que esto es apolar. Es apolar, no tiene polo el enlace. Entre el hidrógeno y el fósforo no tiene polo, es apolar. Pero cuando analizas toda la estructura, es decir, todo el hidruro de fósforo, bueno, no es, sí es hidruro, hidruro de fósforo. Ay, se me fue el nombre. Bueno, cuando analizas todas las moléculas, resulta que la molécula sí tiene polo. Es una molécula polar, ¿verdad? Ojo, con mis otros cursos no lo he abarcado porque, bueno, ellos son nuevos, ¿verdad? Y de hecho, ustedes saben que primero, para saber si la molécula es polar o apolar, necesitan primero hacer la estructura de Lewis completa, ¿verdad? Entonces, a ellos no les abarqué mucho esta parte, pero ustedes sabemos que ya la mayoría son repetidores, ¿verdad? Ya han visto la materia, entonces son conscientes de una cosa, que esta estructura, primero que nada, es la estructura correcta de pH 3. Entonces le voy a ir enseñando de una vez. Para ustedes saber si la molécula tiene o no tiene polaridad, son dos condiciones que debe cumplir, que lo igual lo hablaremos en la siguiente clase, la del lunes. Las condiciones son para que sea apolar, que es la más importante. Para que sea polar, tiene que ser todos sus elementos terminales. ¿Qué quiere decir terminales? Que si este es el átomo central, esto acá es un átomo terminal, este acá es terminal. El aquí también es un terminal, el aquí es un terminal y y arriba también puede haber un terminal.
todos los que son, o sea, todos los átomos que son, si este es el central, estos son los terminales. Este es centro y este es término. Así se le llama. Este es el centro, este es el terminal. La condición es que todos esos átomos en los extremos sean iguales. Esa es la primera condición. Para que sea apolar, ojo, apolar, que todos alrededor sean iguales. Y vemos que, por ejemplo, aquí el fósforo, en sus extremos todos son hidrógeno, ¿verdad? Sí lo está cumpliendo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la segunda condición? Que en el átomo central no debe tener par de electrones libres. Es decir, esta cosa que a veces nos queda aquí en la estructura de Lewis, no debe tener. Si tiene ese par de electrones libres, así sea uno, esa molécula ya es polar. Y así es como nosotros determinamos si la molécula completa es polar o apolar. Son dos condiciones. Y ojo, esa polaridad se le llama momento dipolar. Y simplemente es una magnitud de polaridad que viene representada por la letra mu. Es decir, que esto que está aquí, colocamos una flecha hacia arriba, hacia donde están los electrones, y aquí lo colocamos mu. Así representamos que que la molécula es polar. Entonces, si hay alguna duda con esa parte. Ojo, mu no tiene valores, a menos que la molécula sea apolar, como es el caso de, por ejemplo, no sé, me invento. Imaginemos el tricloruro de aluminio que estaba en antes, ¿verdad? Era lo que estaba en antes, ¿verdad? No me acuerdo si me fue aquí. Sí, el tricloruro de aluminio es una molécula polar. ¿Por qué? Porque si hacemos aluminio, a ver, voy a sacar otro color. Si hacemos aluminio, cloro y cloro y cloro, y ojo, que aquí no tiene electrones en el medio. Ustedes ya un poco saben cómo hacer la estructura de Lewis, no hay electrones ahí en medio. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber electrones en medio y ahora todos sus terminales son iguales, o los átomos que están en el extremo son átomos iguales, sí, porque todos son cloro. Entonces, listo, cumplimos la primera condición y la segunda, no debe tener electrones libres en el centro. Y ustedes cuando hacen la estructura, esta es una excepción, esta es la fórmula completa, entonces no tiene par de electrones libres. Entonces, esta molécula que está aquí es una molécula apolar. ¿Sí? ¿Está claro eso de ahí? Sí, Isaac. Quiere decir que si no tiene, o sea, si cumple con la primera y cumple con la segunda es que no la entendí bien, no tiene que tener ningún átomo libre, electrón libre, que digo, Un o electrón. Que, para, para que sea apolar. ¿qué pasó? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Pregunté que la primera condición la cumple, Ujú. pero indica, la segunda condición es que dice, el átomo central no debe tener ningún electrón libre. Ajá, Ya, ok. Entonces, para que si cumple esas dos opciones es apolar, eso es lo que no entendí. exactamente. Ah, ya, ok, listo. Muchas gracias, Tiene que Iner. cumplir las dos al mismo tiempo. Si ya no cumple alguna, ya esa molécula es polar. Por ejemplo, si el aluminio aquí a lo mejor hubiera, en lugar de este cloro, fuera, no sé, me invento, un hidrógeno. Me invento, ¿no? Ahí ya esto no es. Los extremos no son iguales, entonces ya no es apolar. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, entonces vayamos continuando. Bueno, a la final entonces la otra parte de lo que corresponde a la creación hoy día es comprender justamente cómo funciona esta estructura del Lewis, porque a la final ustedes tienen que aprender a hacer la estructura de Lewis para poder comprender cómo saber si la molécula va a ser polar o apolar. Ahora, aquí hay una forma que está puesta en la diapositiva que consiste en un método que está en el control de lectura. Pero en lo personal casi no me gusta. Entonces, ¿qué les parece si vamos a obviar eso de ahí y vamos a trabajar este mismo ejercicio del método que al menos a mí me parece, me gusta más? Ahora, no es que el método esté mal, pero el problema es que ahí, admito que ese método yo no lo he
usado mucho. Es un método que no le tengo mucha experiencia y además no le entiendo yo cuando uno tiene dobles o triples enlaces. Y además ustedes como ya tienen experiencia en esta parte, yo sé que ustedes ya pueden, ay, ¿qué pasó? Yo sé que ustedes ya podrían, ustedes ya pueden siguiéndome el paso, ¿no? Ok. Vamos a hacer algo. Para el otro vamos a poner algo aquí llamado pantalla. Ok. Ahora, quiero preguntar algo. Si están viendo lo que está en pantalla, es una pantalla blanca. Es para yo poder rayar aquí. Ay, ¿qué pasa? Este no tiene borrador. Un ratito. Eh, qué raro. Ahí está cargando un ratito. Qué raro. La pizarra está. Es que estoy tratando de usar el whiteboard pero no me carga más del 25%. Mm, mm, mm. Ay, sí. Bueno, collaboration server. Mm, qué raro, no sé si es por el Zoom. Pero las anteriores clases me funcionó. No sé por qué ahorita no me funciona en la pantalla de pizarra. No, ni idea. A ver. Bueno, vamos a darle aquí nomás. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo nosotros utilizamos el método que yo les digo? Tenemos este ejemplo, ¿verdad? El NH3. El método que yo utilizo consiste en determinar primero, el primer paso consiste en determinar los electrones de valencia que tenemos disponibles. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno, ¿verdad? Entonces yo tengo en el nitrógeno que recordar que el nitrógeno está en el grupo 5A. Entonces, como está en el grupo 5A, yo sé que se va a tener. Uy, está. Bueno, posee, está en el grupo 5A, por lo tanto posee 5 electrones de valencia. Entonces yo voy a colocar aquí 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno yo sé que está en el grupo 1A, así que sé que tiene un electrón de valencia. Y lo multiplico por la cantidad de átomos que tenga ese elemento. Por ejemplo, el nitrógeno yo sé que aquí hay un subíndice, pero no está escrito. Y cuando no está escrito se sobreentiende que eso es 1. Y el hidrógeno hay 3, entonces lo multiplico por 3. 5 por 1 es 5 y 3 por 1 es 3. Entonces esto lo sumamos. El otro paso es esta parte del mismo paso. Lo sumamos y eso nos da 8 electrones de valencia. Listo. Hasta ahí vamos al primer paso. ¿En qué consiste el segundo paso? El segundo paso lo que hacemos es hacer lo mismo, pero en vez de colocar los electrones de valencia, colocamos los electrones que hacen que ese elemento sea estable, la cantidad. Y recordemos que ¿cuánto es la cantidad? Es 8. Entonces el nitrógeno, yo sé que él se vuelve estable con
8 electrones, ¿sí? Simplemente a eso de ahí le hacemos como si cumpliera el octeto. Y lo multiplico por un solo átomo que hay y eso me da 8. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso del hidrógeno? Ojo, si fueran otros elementos, ahí sí lo hago normal. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, él no alcanza el octeto porque él solo, pues su gas noble solo tiene 2 electrones, entonces él alcanza dueto, son 2 electrones. Aquí es el único caso que aquí yo pongo 2, en los otros yo pongo 8. Entonces, y lo multiplico por la cantidad de elementos que sería 3. 3 por 2 son 6 electrones. No, espera, voy a borrar el... Son 6, ¿verdad? 3 por 2 es 6. 8 por 1, 8. Y simplemente esto que está aquí lo sumo. 8 más 6 me da 14 electrones de valencia. ¿Qué he hecho yo hasta aquí técnicamente? A ver. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho yo hasta aquí? Yo con esto he determinado la cantidad de electrones que yo tengo disponibles y la cantidad que yo necesito para alcanzar la estabilidad. Entonces, ¿qué hago? Lo resto. Yo le resto a estos 14, le resto 8 y eso me da, lo resto, y eso me da 6 electrones. Yo con esto sé que 6 son la cantidad de electrones que yo tengo que sí o sí compartirlos. ¿Y cómo yo los comparto? Yo sé en forma de enlaces, ¿verdad? Al final yo necesito formar enlaces. Pero yo sé aquí que este de aquí, si yo lo divido para... Yo sé que en cada enlace, ¿cuántos electrones hay? Hay 2 electrones. Entonces esto me da 6 dividido para 2, 3 enlaces. Este es el tercer paso. ¿Sí? Eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este método respecto al otro? Que este método, al hacer esto, ustedes les aseguran la cantidad de enlaces que tienen que formar. ¿Por qué le digo esto? Entonces, ¿qué hacemos ahora como cuarto paso? Simplemente tienen que dibujar cuarto y quinto paso, porque son dos de una. Colocan, ojo, ustedes tienen que determinar entre los dos átomos cuál va a ser el átomo central, entre los dos. ¿Y cuál de los dos definen? El átomo central siempre tiene que ser el átomo menos electronegativo, siempre, excepto cuando tengamos hidrógeno. El hidrógeno, porque si ustedes van a la tabla, creo que la electronegatividad del nitrógeno es 3 y la del hidrógeno es 2,1. Entonces el hidrógeno debería ser átomo central, pero jamás, escúchenme bien, jamás el hidrógeno va a ser átomo central. Entonces, como no puede ser átomo central, nos queda el nitrógeno. Muy bien, este Jorge. Jorge dijo por la electronegatividad exactamente. Colocamos siempre en el centro el menos electronegativo, excepto el hidrógeno. Entonces por default nos queda el nitrógeno. Y colocamos obviamente los demás elementos en los extremos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos enlaces yo tengo que colocar sí o sí? Aquí está la respuesta. Ah, esa es la ventaja de este método. A mí me indican sí o sí la cantidad de enlaces que yo tengo que poner. Como son tres, coloco uno, dos y tres. Uno para cada uno. No necesito colocar más. Y una vez que hago esto, el quinto paso viene siendo completar octeto. Completar octeto. ¿A qué me refiero con completar octeto? Ustedes simplemente buscan que todos los elementos tengan 8 electrones, excepto obviamente el hidrógeno porque no va a ser 8 sino que van a ser 2. Entonces, si esta es su estructura, ¿cuántos electrones debe tener el hidrógeno? 2, ¿verdad? Entonces aquí hay uno y aquí hay otro. Listo, 2. El hidrógeno de acá también necesita 2 electrones y listo, en este enlace hay 2. Y en este hidrógeno acá, en este enlace hay 2 electrones más. Y listo, cada uno tiene 2 electrones y listo. Felices los skins, los extremos. Pero ¿qué pasa en el átomo central? En el átomo central, ¿cuántos electrones tiene? Él tiene 2 aquí, ¿verdad? Tiene 2 más acá y 2 más acá. Entonces van 2, 4, 6. Entonces le hace falta 2 más y listo, los completo. Punto. Esa es la ventaja de este método, que este método te da todos los enlaces que ustedes necesitan y simplemente completan octeto. ¿Qué átomos no? Solo el hidrógeno. Este Jorge, que me está preguntando. Solo él me está preguntando sobre qué a otro, si hay algún otro átomo que no puede ir en el átomo central. Solamente el hidrógeno. El hidrógeno es el único que no puede ir de átomo central.
Listo. En eso consiste el método. Listo. Eso sería todo. Listo. Ok, vamos a hacer ahora para repasar otra vez el mismo ejemplo, vamos a repasarlo con otro más. Eh, ok, vamos a borrar. Listo. Vamos a probar con otro ejemplo que es el tetracloruro de carbono. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este elemento lo hacemos lo mismo. La diferencia es que obviamente ambos necesitan 8 electrones para alcanzar el octeto. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Determinamos cuántos elementos tengo yo disponible, cuántos electrones de valencia tengo disponible, perdón, por cada elemento. Entonces, en carbono tengo 4 electrones de valencia, ¿verdad? Porque se encuentra en el grupo 4A. Y el cloro se encuentra en el grupo 7A, entonces son 7 electrones de valencia. Esto lo multiplico, el carbono lo multiplico por uno porque solo hay un átomo de carbono. Y el cloro lo multiplico por 4 porque hay 4 átomos de carbono. Aquí me da 4 electrones, aquí me da 7 por 8 es 28. Lo sumo y esto me da. Voy a borrar esto de aquí. ¿Y cuánto me estaría dando? 32 electrones de valencia, ¿sí o no? Esos son los que yo tengo disponibles. Vamos a ver, segundo paso, ¿cuánto yo necesito para alcanzar mi dichosa estabilidad? Tengo carbono y tengo cloro, ¿verdad? El carbono, él sí alcanza estabilidad con 8 electrones, ¿verdad? Y el cloro también necesita 8 electrones. Y listo, lo multiplicamos cada uno. El carbono solo hay uno y el cloro solo hay 4. Entonces, multiplicamos 8 por uno, 8. Perdón, 8 por 4, 32. Y listo, lo sumamos. ¿Y cuánto me da esto? 40 electrones de valencia que yo necesito para alcanzar la estabilidad. Entonces, tercer paso, ¿yo qué hago? Los resto. 40 menos 32 y esto me da 8 electrones de valencia. Y yo sé que estos 8 electrones simplemente ¿qué hago? Lo divido para 2 y ya está. Así es parte del paso. Simplemente resto el primer valor con el segundo. Entonces 40 le resto 32 y eso me da 8. A ese valor lo divido para 2 y eso me da 4 enlaces, los cuales yo necesito sí o sí formar. Entonces, en el cuarto paso que hago dibujar. Si ustedes se van a la tabla de electronegatividades, bueno, no sé si se estará viendo. Bueno, no, creo que se está viendo. En la tabla de electronegatividades ustedes pueden revisar los valores y se dan cuenta que el carbono tiene 2,5 y el cloro tiene 3,0. Entonces, entre 2,5 y 3,0, obviamente el carbono tiene menos electronegatividad, entonces se va en el centro. Espérenme un momentito. Listo, ahora sí, disculpen la interrupción. Cuarto paso, determinamos el átomo central, vemos las dos electronegatividades, sabemos que el carbono tiene menos electronegatividad que el cloro, y ahora sí, una vez que tenemos el carbono como átomo central y el cloro como los átomos externos, sabemos que en el método de aquí me dice cuántos enlaces tengo que colocar, entonces tengo que colocar 4 enlaces que obviamente le corresponde uno a cada uno. Ojo, esto es solo un ejemplo. Imaginemos que por alguna razón nos hubiera dado 4 enlaces nuevamente. No en esta molécula, sino en otra. Imaginemos que fuera una molécula cualquiera, no X con solamente 3 elementos hacia los lados. Obviamente, y el X fuera el átomo central.
Si tenemos este caso y nos tenemos cuatro enlaces, entonces sabemos que tenemos que colocar un enlace en cada lado, pero aquí van tres, ¿verdad? Nos hace falta uno. Entonces quiere decir que en uno de estos lados va un doble enlace. ¿Ya? Eso es todo. Por eso digo, esa es la ventaja de este método, que este método te dice directamente cuántos enlaces tú necesitas formar entre tu átomo central y tu átomo externo. Ahora imaginemos que no hubieran sido tres, ojo, que en donde yo voy a colocar ese otro enlace, en este caso, recuerda que había tres, me faltaba uno más por colocar, yo lo coloqué del lado derecho porque sí, pero realmente para colocarlo hay un criterio. Ojo, que si el criterio da lo mismo en los tres lados, eso se le conoce como estructura de resonancia. Pero imaginemos que no hubiera sido contra tres átomos de aquí, sino contra dos. Imaginemos que nos hubiera dado cuatro enlaces y solo tenemos un extremo y otro extremo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí tenemos dos posibilidades. Podemos colocar esto así o podemos colocar tres de un lado y uno del otro, ¿verdad? Y ahí hay cuatro enlaces. Por eso digo, esa es la ventaja de este método, que este método te dice a ti cuántos enlaces tienes que formar sí o sí. Ahora, ¿cómo escogemos uno o escogemos el otro? Depende de cuál sea más estable. ¿Y de qué depende la estabilidad? De la carga formal de los elementos. Que eso es algo que veremos en la próxima clase. Aunque igual, como le digo, ustedes ya han visto la materia, entonces ustedes ya saben que eso existe. Ustedes sacan la carga formal de cada uno y el que tenga más valores cero gana. Ese es el truco. Pero bueno, vamos a volver a decir con lo que estamos. A la final tenemos lo que está acá arriba, ¿verdad? Y una vez que colocamos los electrones que hacemos, completamos octeto, ¿verdad? Vamos a ver, si completamos octeto, nos queda, quinto paso, nos queda carbono en el centro, cloro, cloro y cloro en cada uno de los extremos. Y podemos ver que aquí, por ejemplo, el cloro debe tener 8 electrones de valencia, ¿verdad? Y aquí solamente hay dos que están compartiéndose. Entonces tenemos dos, me hace falta 6. Entonces dibujo dos aquí, dos acá. Aquí también le hace falta 6, entonces le completo esos 6 electrones acá igual y acá igual. Ojo, que si quieren poner en forma de líneas, está bien, yo no me enojo, se entiende. Es lo mismo. Y listo. Y ahora me falta el átomo central, pero puedo ver que el átomo central tiene dos, acá tiene cuatro, dos electrones más serían seis y dos más serían ocho. Entonces, el átomo central ya está completo en octeto y listo. Hasta ahí llego. Solo una pequeña aclaración. Hay una cosa. Cuando en el primer paso hay que tener en cuenta con una cosa. Aquí como es átomo central no pasa nada. Pero ¿qué pasa si hubiéramos tenido, como en el caso de una forma ionizada, por ejemplo, así, una especie ionizada? Ya, en ese caso, si obviamente la carga es negativa, voy a hacer un caso genérico mejor. Si hubiera sido, por ejemplo, no sé, me invento un XY pero con -2. El -2, ¿qué quiere decir? Que está ganando dos electrones. Entonces, al primer paso, al 32 yo le aumento dos electrones y eso me daría 34. Pero si por otro lado fuera una especie, no sé, pero que fuera, me invento, XY, pero fuera +3 y me invento, ¿no? ¿Qué quiere decir +3? Que perdió 3 electrones. Entonces a 32 yo le quito 3 y eso me quedaría 29. Y listo, y eso sería todo respecto a estructura de Lewis. Bueno, no todo, de hecho aún falta bastante. Pero hasta ahí le dejamos por hoy. Nada más para ir finalizando, no sé si hay alguna pregunta, pero voy a compartirles lo último de la diapositiva de aquí. Igual con con ese ejemplo retomamos lo que es la clase, porque retomaríamos el cómo hacer esa estructura de Lewis. Porque ojo, a la final, N2O es una molécula que a la final sí es complicada de analizar. Pero se dan cuenta que los pasos son los mismos. Hay los estructuras de electrón de valencia, hay los electrones que necesito con estabilidad, los resto y lo divido para dos, que me da cuatro enlaces. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que determinar entre los dos primero cuál es el átomo central, ya sabemos que es el de menor electronegatividad. Y una vez que definimos el de menor electronegatividad, el problema es que hay algunas condiciones, como le digo, o dos enlaces en ambos lados, o un enlace y el otro lado triple enlace. O sea, hay tres condiciones posibles. Por ejemplo, en este aquí, que ha tomado el nitrógeno como átomo central.
Sí se está viendo, disculpen. Me pareció que se había colgado. Sí se está viendo. Sí, chévere, ok. Entonces, por ejemplo, en este caso que está aquí, si se dan cuenta que las tres estructuras son distintas, ¿verdad? Porque, ojo, esto no es estructura de resonancia, esto no es estructura de resonancia. Ya les voy a explicar en la próxima clase bien qué es una estructura de resonancia. Pero bueno, pero son tres posibilidades de poner, porque al final, al restar, como le digo, yo saco los electrones de valencia que tengo, los que necesito, los resto y lo divido para dos, ¿verdad? Y listo, me dio cuatro enlaces. Pero entonces esos cuatro enlaces, ¿cómo lo divido? ¿Cómo lo distribuyo? O sea, yo puedo distribuirlo de cualquier manera, pero en este caso, ojo, en este caso las tres moléculas son distintas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Analizar la carga formal de cada uno y hay un criterio para esa parte, para escoger cuál es el criterio correcto. Igual eso ya lo retomaremos lo que es el día lunes. Ahora sí, este chico, nada más no se vayan, voy a despedir el video para poder, ¿cómo se dice? Y ya irlo subiendo, porque creo que por eso del lado va la pregunta, dice profe, el enlace que lleva el drive de tutorías grabadas, ¿sabes si existe otro? Porque, bueno, no sé lo del aula virtual, pero yo lo que voy a hacer es que este video lo voy a subir a YouTube, a mi canal, y se los voy a subir, y les voy a subir el enlace de ese video de YouTube, que es más sencillo para mí. YouTube es más sencillo de manejar, porque uno nada más coge, le hace clic y ya está, y eso vale, y punto. Entonces, yo les voy a subir por anuncios cada una de las clases con las fechas. En plan, esta es la fecha de hoy día y qué clase se dio. ¿Ya? Para mí, yo siento que ese va a ser más fácil. Bueno, despido el video y por favor no se vayan para tomarles lo que es la asistencia, por favor. Bueno, despido el video, nos vemos chicos, pasen bien.